Mediante el uso de alucinógenos, los seres humanos hemos encontrado que hay una realidad que trasciende el mundo físico. El día de hoy vamos a hablar de la experiencia de una persona en particular con el ayahuasca, o también conocido con el nombre de yagé, y veremos tal vez una óptica diferente, más allá de un uso medicinal o recreativo, es cómo emplearla para lograr un mayor desarrollo personal y espiritual. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rumbo al Interior. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rumbo al Interior. El día de hoy nos acompaña Yamile Rosso, quien es especialista en coaching, enneagramista, grafóloga, yogi y con conocimientos en neuroemoción y PNL. Yamile, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Sergio, y a todos los que nos escuchan. Muy bien, por fortuna, muchas gracias. Qué bueno tenerte en esta mañana acompañándonos para conversar acerca de este tema tan interesante como es la ayahuasca o yagé. Pues yo he tenido la oportunidad de compartir contigo en diversos espacios en terapias integrativas, pero este tema pues es como una constante en personas que están en esta búsqueda de su camino espiritual y por eso te invitamos el día de hoy para que hablemos de esta experiencia que tú has tenido con estas sustancias, ¿no es cierto? Y nos compartas un poquito de tu experiencia, Yamile. Entonces, arranquemos en materia. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué te llevó a iniciar este viaje con ayahuasca? Bueno, Sergio, yo había escuchado muchísimas veces sobre esta planta, inclusive me tomé esa libertad de investigar sobre ella, pero no había tenido ese acercamiento, solamente era la teoría y la lectura. Escuchaba versiones de algunas personas que era malo y otras personas que era bueno. Así es de que algún día unas amigas decidieron hacerme una invitación a una toma de yagé con un indígena del Putumayo. Me resonó y dije, ok, voy a, voy a tener ese contacto con mi propio concepto. Ok, Y decidí hacerlo y eso fue hace aproximadamente 4 años. 4 años ya. Y has seguido consumiendo la sustancia en este tiempo. De hecho, cuando estamos en Colombia lo hacemos mensualmente. Ok, mensualmente, bien. Más o menos es la frecuencia con la que uno debería tomarla. No, digamos que es algo muy personal. En mi caso, por ejemplo, el primer contacto que tuve con la ayahuasca fue muy revelador. Estaba un poco escéptica, como te lo digo, soy una mujer de ciencia y en realidad quería tener un concepto más cercano sobre lo que pasa con el ajeno. Entonces, el tema de las controversias en las redes y en las lecturas que tú haces acerca de esas experiencias me hacían dudar. Así es de que cuando me tomé tomé esa decisión de tomar ayahuasca en compañía de mis amigas, el taita, antes de la ceremonia, nos explicaba lo que significa para los indígenas la planta, lo que para ellos significa el poder de la planta. Y claramente el concepto que tienen los indígenas sobre esto es absolutamente diferente a lo que podemos leer o escuchar de las experiencias de algunas personas. Y para ellos es una planta sagrada se traduce en medicina. Así es de que lo primero que recuerdo que nos dijo es, deben intencionar su acercamiento a la planta. Y para mí intencionar en ese momento representaba el, voy a tener un objetivo claro en mi mente para redirigir esta toma con una finalidad. La finalidad para mí en ese momento fue clara, estaba atravesando por una situación familiar que para mí era un poco difícil de llevar. Esto no significa, no traduce un problema, traduce una situación de tomar decisiones y la decisión me corresponde a mí. Tenía muchas dudas sobre eso, así es de que bueno, finalmente tomé la decisión de intencionarlo como nos lo sugirió el Taita y esa experiencia para mí, en realidad, a pesar de que fue la primera, que sé que para muchos no sucede, fue reveladora. Fue algo que yo no puedo explicar con lógica.
acostumbro a utilizarla, pero en este caso tengo que dejar la lógica de lado para decir que fue algo, que estaba dentro de mi mente, pero mi consciente no lo tenía claro, y lo que hizo ese momento fue como el sueño, como un sueño muy vívido en donde yo entendí la situación en la que yo estaba. Es como si me hubiera salido de la situación y pudiera ver esa película y entender cuál era de pronto el aprendizaje que yo necesitaba tener, la claridad sobre la situación, y entendí lo que necesitaba hacer en ese momento. Tomé una decisión consciente y clarificada. No sé cómo explicar en qué momento esto sucedió, pero digamos que lo que hice fue caso. Y esa experiencia, que nunca la voy a olvidar y siempre la comparto, fue muy reveladora. Genial, genial. Bueno, ahí tocaste varios temas y me gustaría que de pronto nos detuviéramos en un par de ellos, porque bueno, primero aclarar a las personas que de pronto no son de Colombia o de culturas latinoamericanas, explicar ese concepto del taita, ¿no? Que es como un guía espiritual, una especie como de chamán, más o menos. Bueno, el taita Sí, ¿qué papel juega, digamos, en esta experiencia? es como un jefe de clan, ¿no? Si hablamos del tema indígena. Ese, lo que llamamos como ese sabio del clan, el jefe, el que tiene sabiduría, que ayuda a sanar. Y dentro de estos clanes indígenas, sobre todo si me refiero a las poblaciones indígenas del Putumayo, a estos líderes espirituales, a estos líderes sanadores, les llaman taita. Ok, bien. Y tú, desde tu experiencia, tú piensas, es necesario que exista esta persona que contiene como esta sabiduría y este conocimiento ancestral para facilitar la experiencia, ¿no es cierto? Definitivamente, cuando yo decidí tener esta relación o eh, aceptarme esa invitación a tener el contacto con la planta, con esta bebida, tenía la certeza de que hacerlo, hay que hacerlo con alguien que realmente esté conectado con la tierra. Para mí, la tradición es el indígena. ¿Y qué más que un indígena de estas características? De hecho, este taita, que hoy en día es mi maestro espiritual, me inspira absoluto respeto. Una persona extremadamente inteligente que es un ejemplo. Y yo, a partir de esa primera experiencia, diciendo que era muy escéptica en ese momento, súper escéptica, pues me convenció. De hecho, la forma que tiene de manejar el tema es muy científica. Entonces, cuando yo lo comparo, por ejemplo, con las conferencias que he escuchado acerca del tema en otros países, por ejemplo, en Francia, entonces, encuentro la diferencia de la sabiduría, tengo la relación, he vivido con la planta, conozco cómo prepararla, conozco la forma de sembrarlo, pero cuando tú escuchas una conferencia sobre el yagé de una persona que no tiene ese directo contacto con la planta, Claro, encuentra simplemente la visualización externa y claro. que realmente para mí carece realmente de significado, porque no es lo mismo tener ese relacionamiento tan estrecho con la planta, a tener una visualización general sobre ella. Bien. En ese orden de ideas, Yamile, ¿existe como un entorno específico donde hacer esa toma? Es decir, esto no se puede hacer en un consultorio, en una oficina, o sea, hay que estar en contacto con la naturaleza, lógicamente. De acuerdo con mi experiencia y en mi opinión personal, considero que estas tomas hay que hacerlas en compañía de una persona que sepa del tema, y yo sugiero, desde esa experiencia, repito, un taita. Un taita indígena que sepa del tema. Uno. Dos, el espacio tiene que ser natural. En muchas ocasiones he escuchado al taita repitiendo que la conexión con la planta también tiene que ver con la conexión con la tierra. Y el lugar en donde habitualmente el taita hace estas ceremonias es en un lugar en el campo abierto, en donde hay una mezquita, una hoguera y, por supuesto, todas las personas que quieren o aceptan esa invitación personal de tener ese contacto con la planta. Así de que, en resumidas cuentas, es al aire libre, protegidos tal vez de la lluvia, pero en el acompañamiento de ese ser que conoce El guía, bastante del el tema. guía. ¿Se puede hacer Ujú. de día? ¿Se puede hacer de noche? ¿Hay una hora particular del día?
Considero que la hora la marca el taita que Ya, dirige la ayahuasca. ya. Nosotros siempre la hemos así hecho hemos acudido a estas ceremonias en la noche. Entonces, la ceremonia con el taita inicia aproximadamente 10, 11 de la noche. Y durante la jornada nocturna hasta el amanecer, 6, 7 de la mañana, tenemos el acompañamiento del taita, cantando, bailando, muy pendiente de cada uno de nosotros y durante toda la jornada nocturna vivimos la experiencia con esta planta. Wow, es una jornada intensa por lo que nos estás contando. Y adicional a eso quería preguntarte, Yamile, digamos, ¿cómo manejar esos desafíos emocionales o mentales, digamos, porque tú nos expresas que tuviste unas revelaciones personales muy fuertes? ¿Cómo gestionas tú? Bueno, entiendo que tú tienes un manejo de gestiones por tu formación académica, pero más allá de eso, a nivel personal, es duro tener de pronto este confrontamiento. ¿Cómo lo gestionas? ¿O cuáles serían tus herramientas, digamos, sí, para manejar esta información que empieza a brotar de alguna forma del inconsciente? Voy a dar mi respuesta en dos partes. La primera, cuando hice esta toma de yagé o ayahuasca, como también la conocemos, esa primera conexión para mí fue profundamente transformadora y reveladora. Em, Cuando tuve la claridad de mi respuesta personal, que solo yo podía saberla y tenerla y tomar la decisión, y al ver la claridad a través de esta planta, que muchos le atribuyen esos eventos alucinógenos, que en mi concepto, si, si la palabra alucinógeno me da claridad mental, pues vaya que vale la pena el alucinógeno. Si, y la otra parte, viéndolas de hoy. Hoy en día, que estamos en esa frecuencia mensual cuando estamos en Colombia con la planta, em, yo experimento unos efectos muy intensos a través de mi intuición, más que visualizar el mundo diferente o escuchar cosas no particularmente conocidas por mí. No, ese tipo de alucinaciones en mí, por ejemplo, no ocurren. No, no veo cosas extrañas, no veo elefantitos verdes, no escucho una voz que no existe físicamente, no. La conexión que hoy en día yo puedo decir que tengo con la planta al tomarla es una conexión profunda con mi intuición, ¿no? Es con ese reptiliano que hay en mi cerebro que se expande de una manera que no puedo explicar, esa glándula que comienza a segregar esa sustancia que me permite a mí realmente tener respuestas que son coherentes para mí y que luego de pensarlas y analizar todo el recorrido de la noche con el yagé, siento que son absolutamente sabias, neutrales. Son unas respuestas que me provee de sabiduría. Y cuando yo hablo de la palabra sabiduría, aclaro lo que significa para mí la palabra sabiduría. Tomar decisiones bajo el aspecto sabio es benevolente, es estar en la frecuencia de no causarle daño absolutamente a nadie, pero tomar decisiones absolutamente inteligentes que te permitan sanar. Eso es lo que yo considero hoy en día significa beber esta planta para mí. Es algo, es una conexión diferente, es permitirme realmente conectar con mi interior, con mi propia verdad y aclararla. Cuando ya tengo esa certeza y esa tranquilidad de, de, de entender lo que está sucediendo, que puede ser un conflicto para mí en algún momento, es absolutamente diferente. Así de que yo lo podría resumir con esa conexión espiritual. Me conecto con mi propio espíritu. Y lo que dice el Taita, y que siempre lo repito, es la conexión con tu espíritu es la conexión con el universo, es la conexión con la unidad de conciencia, que es lo que me une con los demás humanos. Entender esto a través de la planta me ha costado tiempo. Entonces, no voy a decir que para mí fue en la primera toma entenderlo todo. Esto es una experiencia paulatina, una experiencia que requiere de, de tiempo. Y el tiempo en cada ser humano, en mi concepto, es diferente. Yo tardé algún tiempo
en buscar explicaciones. De hecho, es lo que normalmente hacemos los humanos. Buscar la explicación del cómo yo llegué a esta conclusión y cómo es que una planta a la que le atribuyen estos efectos alucinógenos me va a dar la respuesta, como si me hablara. Pero en realidad no necesito explicarlo. Yo en este momento estoy dirigiéndome a ti con esta respuesta que puede parecer incoherente o no, pero no es algo que tenga una explicación como las matemáticas o como la física. No, no es eso. Es, es ese permitirte entrar en ti y conectarte contigo y sacar la respuesta de tu propio ser. Interesante, muy interesante, Camille. Y pensando precisamente en esa, pues en esa experiencia que tú has tenido, quisiera preguntarte si de pronto nos puedes compartir una de estas revelaciones personales que de pronto tú digas, wow, este momento me cambió. Y preguntarte por ahí mismo si claramente hubo cambios en tu vida diaria a partir de esta experiencia. Bueno, me preguntas eso y yo ya me sonrío. Es que es muy graciosa esa experiencia, es muy graciosa. Yo la comparto con mis amigos y no es usual que yo esto lo exteriorice y menos a través de una red social, pero voy a sonreírme igual y seguramente esto lo escucharán personas absolutamente incrédulas, como yo lo era antes. En mi segunda toma de yaje pasó algo muy curioso que es de cuento. En esa oportunidad fui nuevamente con mis dos amigas, el esposo de una de mis amigas, y fui con mi novio. Fuimos en total 5 en ese grupito, aparte de todas las personas que llegaron a la toma. Esto ocurrió también en la misma jornada, entonces al amanecer, ya casi a punto de la ceremonia de cierre, yo estaba recostada sobre, sobre un mat, mientras que mis amigos fueron a tomar el café. En esa mezquita estaba yo acompañada de una chica que recuerdo mucho. mm, Compartía su dolor con las personas. Yo no tengo tan claro eso. En realidad, cuando tú estás en este proceso, te dedicas a tu propio sentir. Sin embargo, nos quedamos las dos en la mezquita, nos quedamos a solas y en algún momento comencé a ver una mosca muy grande, esas moscas verdes que ustedes ven que Sí, a veces son muy incómodas. Y entonces me senté porque no me gusta el sonido de la mosca, me incomoda, entonces eso es automático en mí. Me senté para espantar la mosca. Cuando me senté para espantar la mosca, hubo un momento de locura en donde yo comencé a hablar con la mosca. Entonces, en lugar de decirle a la mosca, vete, la mosca se quedó ahí y la joven que estaba a mi lado, al escucharme hablar, se sentó, ella sintió que yo estaba hablando con ella y cuando ella vio que yo estaba hablando con la mosca, se quedó en silencio. Yo seguía hablando con la mosca, pero era una conversación mental. Entonces yo asentía, movía mi cabeza, mis manos, pero no abría la boca. ok, Internamente yo estaba escuchando a la mosca, o sea, eso es parte de mi locura, ¿no? Yo digo, es mi locura, porque seguramente, pues yo estaba tan conectada con mí misma que lo interpreté de esta manera. Finalmente, después de que la mosca se fue, porque la mosca salió de la mezquita y ambas vimos salir la mosca de la mezquita, ella me preguntó. Cuando ella me preguntó, yo le respondí con una pregunta que no tenía nada que ver con lo que ella esperaba yo le respondiera, y fue, ¿cuál era el motivo por el cual ella estaba acá? Ella me dio un resumen chiquito, entonces yo le dije, mira, hay una persona de estas características que está intentando decirte que hay cosas que necesitas resolver en tu casa y yo comencé a darle todo el mensaje. Yo no conocía a esta mujer, de hecho, escuchaba sus lamentos, pero para mí no era claro, ya que estaba muy involucrada con mi proceso. Ella me escuchaba atentamente y al finalizar mi relato, lo que yo aparentemente le había escuchado a la mosca, ella cerró diciéndome, el motivo por el cual vine a Yahé fue ese. Siento que esta persona que murió hace 3 meses está intentando decirme algo que quedó pendiente, pero pensé que el Yahé me iba a dar la respuesta, definitivamente no, lo está haciendo a través tuyo. Yo wow, entré en locura y justamente cuando yo estaba haciendo este relato, entraron mis amigas, el esposo de mi amiga y mi novio, y continuaron escuchando mi relato. Cuando yo terminé el relato,
como que desperté de esa locura. Yo decía, no puede ser, esto me lo dijo una mosca. Entonces les conté la experiencia de lo que había pasado con la mosca. Todos entramos a reírnos y luego compartí esa experiencia con con el taita y el taita me dice, bueno, pues esto significa nada más y nada menos que tú eres canalizadora. Entonces yo la palabra Wow. canalizadora no la entendí. Yo decía, ¿qué significa esto? No, no entiendo. Finalmente, cuando terminamos esa ceremonia, salimos y la chica con la que yo compartí esta información, que definitivamente era para ella, se acercó a mí y me preguntó, me dijo, ¿tú trabajas con ángeles? Otra cosa que tampoco entendía, no soy católica. De hecho, yo tengo una forma de pensar diferente respecto a esto. Y todavía más confundida. Entonces yo decía, pues, ¿qué tiene que ver los ángeles? Una mosca, ¿qué tiene que ver la canalización? ¿Qué es canalizar? Entré en confusión. Soy una mujer de ciencia, repito, en ese momento yo era totalmente escéptica. Yo decía, esto es una locura. De hecho, yo no me puse en esa postura de, wow, parece que esto es un alucinógeno que divierte. Y por el otro lado, mm, pues creo que tiene toda la verdad. No, de hecho, no tenía ninguna postura, era algo confuso para mí. Después de esto, pues tuve la tercera toma de AG porque entré en curiosidad. Decía, necesito entender. Esto de entender para mí era una obligación, pues soy mujer de números, ¿no? Entonces yo decía, eso tiene que tener una lógica. Y empecé a buscar la respuesta. Entonces me fui a a la tercera toma con la finalidad de saber qué pasaba y por qué este tema de esta planta tenía esa capacidad de interpretar situaciones totalmente desconocidas para mí. No lo entendía, no entendía nada. Me acerqué al taita antes de la toma, él me dijo, no necesitas explicación. Y yo, peor, yo decía, pero ¿cómo que no? Claro. O sea, yo necesito la explicación. Entonces comencé una pelea conmigo, hice la toma de viaje y esa experiencia fue confusa. De hecho, creo que yo redirigí esa respuesta en contra mía. Era como esa molestia conmigo por no entender. Así es de que esa toma fue peor de confusa. Tuve unos recuerdos que se asociaban con una realidad que yo estaba viviendo. Era como si hubiera entrado a mi inconsciente y pudiera ser consciente unas situaciones que estaba viendo en ese momento, pero para mí eran aterradoras. Era no quiero entender, porque de hecho era claro para mí en ese momento, lo recuerdo muy bien, pero yo decía, no, estoy gestionando mal. Entonces decidí quedarme quieta y decir no. Por ahora no lo voy a entender, no me voy a esforzar, tal vez algún día lo entienda. Vino, tenía yo una consulta con una paciente, lo recuerdo mucho, un sábado en la mañana. Y entonces, normalmente en la aplicación que yo llevo para la agendación de citas manda el recordatorio. En esta oportunidad, este recordatorio no se dio. De hecho, la paciente me llamó y me dijo, te llamo para confirmarte nuestra cita de mañana. Yo consulté la aplicación y efectivamente no estaba la programación de ella. Así es de que yo dije, claro que sí, porque lo tenía inclusive en mi mente. Y ella cerró la conversación diciendo, ah, y no te olvides que tenemos angelitos, un besito y se despidió. Yo me aterré, yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo, esto es una locura. ¿En qué momento yo estoy metida con el tema de los ángeles? Yo no tengo, o sea, yo no sé nada de esas cosas. Yo respeto, de hecho, yo practico el taoísmo y en el taoísmo tenemos un concepto muy particular sobre los ángeles que no viene a colación, pero le conté a mi novio y le dije, ¿qué es esto? Me quedé quieta y como que, ¿qué ángeles? Yo no hago nada de eso, ¿qué es eso? Entonces Antonio me miraba y decía, pero ella, ¿será que está confundida? Yo le escribí y entonces le dije, le di el nombre a mi paciente por el WhatsApp. Le dije, sí, confirmo tu cita, pero justo en ese momento cuando yo iba a aclarar la palabra ángeles, algo pasó con mi intuición y yo dije, voy a hacerle caso a mi intuición y cerré el tema. Justamente esa tarde decidí ir a un sitio, una tienda en Chapinero que se llama Arcanos, que es un sitio esotérico súper lindo donde venden muchos libros y venden velitas y cositas de olor y adornos muy lindos. Y yo decía, bueno, no sé, yo tengo mucha curiosidad sobre esto que me está pasando, voy a permitirme llevar esta historia y justamente llegué a la tienda y justamente
frente a mí había una vitrina de vidrio y había una colección de oráculos de ángeles. Y me conecté con un color específico y yo dije, wow, yo no sé si esto tiene algo que ver con lo que estoy viviendo, pero me encanta ese color y tomé el oráculo, lo compré y me fui a la casa. Yo decía, esto es una locura, me estoy volviendo una vieja loca, esto no sé en qué va a terminar. Y mi pareja se reía conmigo y decía, bueno, pues vive la experiencia, esto no pasa nada. Entonces yo dije, sí, tienes razón. Desde el oráculo me conecté con los colores, con los dibujos, me parecían muy lindos, y había un librito que explicaba cada carta. Lo ojé, pero no sentí que debía leerlo. Yo decía, ¿qué tan difícil puede ser interpretar un dibujo? Bueno, pues no lo leí. Al siguiente día mi cita, entonces llegó mi paciente, pues algo extraño porque una cita o una consulta hasta ese momento conmigo no era una cita esotérica, pues Claro, concepto y menos de ángeles. No tengo ni idea, ni la jerarquía, ni nada, no tengo ni idea. Entonces yo dije, bueno, vamos a jugar. Le dije, mira, esto no es común para mí, pero pues bueno, intentemos divertirnos con esta sesión a ver qué pasa. Se lo aclaré en ese momento, me dijo, hagámosle". Comencé a poner las cartas en una postura que yo tampoco entendía. Yo decía, no sé cuál sea la forma de hacerlo, pero era algo como si yo ya lo supiera. Me parecía divertido. Yo decía, bueno, como que yo ya he jugado esto y de pronto no me acuerdo. Comencé a poner las cartas y a decir una cantidad de cosas que yo no sabía de dónde salían. Entonces, esta paciente me decía, sí, sí, claro, entiendo. Y yo cada vez que ponía una carta y hacía una interpretación sobre ella de manera muy intuitiva, ella, pues, o sea, sí todo. Y habían unas enseñanzas muy lindas. Y cuando terminamos la sesión, ella se despidió, yo me quedé, me acerqué a mi novio y le decía, yo sigo sin entender. Y llegué hasta este punto, Sergio. ¿Será que esta niña a quien yo atendí siente tanto afecto por mí o tanto respeto por mí que me dijo sí a todo? ok. Entonces, ¿Será que que te está estaba viendo dando algo la en mí razón. le que me está que me está dando la razón por algo que ella siente que no es claro para mí? Comencé a tener una cantidad de pensamientos absurdos que no tenían sentido Wow, y al último mi novio me decía: "Yo no creo que una persona te pague a ti por darte la razón". Creo que eso sería demasiado, decir, o sea, que yo invierto un dinero en una consulta para decirte que tienes la razón a todo y sin estar de acuerdo, no lo veo tan lógico. Y yo decía: "Guau, estoy diciéndome mentiras y no estoy entendiendo nada". Inmediatamente llamé al Taita, le dije: "Estoy viviendo esta experiencia y creo que estoy enloqueciendo, esto no tiene sentido para mí". Las palabras del Taita muy sabias fueron: "No le busques explicación a nada y te invito a la próxima toma de yagé". Yo decía: "Yo no quiero volver a esto, es una locura". Entonces yo le decía a mi novio: "No sé, esto es confuso para mí y creo que yo de pronto tengo alguna enfermedad mental". Bueno, finalmente no fui a la toma de yagé. Nosotros salimos para Europa, llegamos a Suiza y en Suiza, donde estuvimos varios meses, tuve otra cosa que fue una locura para mí. Yo decía: "Me quiero morir, esto no puede ser, necesito un psiquiatra, estoy esquizofrénica". Entonces, digamos que yo llegué a atender también mis pacientes, muy técnica, ¿no? Entonces, en algún momento en el que no puedo descifrar exactamente lo que pasó, mi amiga, que es otra terapeuta, me decía, bien, necesito que ayudes a mi amigo y él quiere que tú le leas el oráculo de ángeles. Y yo decía, pero estás loca, o sea, yo no vengo a hacer eso, yo vengo a trabajar de otra manera, ella ya conocía cómo trabajaba, pero esto del oráculo y de la interpretación, esto no. Ella no musitó una sola palabra, ella solamente me dejó con mis palabras y se fue. Yo no supe interpretar si iba a cancelar la cita, si le iba a cambiar o si debía hacerlo. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Finalmente me desprendí del pensamiento porque tuve que comenzar a atender a otras personas y al día siguiente ya tenía la cita en la mañana con el amigo de mi amiga. Comencé yo a hacer la lectura y entonces comenzaron a salir cosas locas de mi cabeza y hubo un momento en donde comencé a ver la película en mi mente.
Era como si yo le estuviera contando una película que vi y la tuviera clarísima en mi mente, el recuerdo nítido. Y a medida de que yo estaba viendo y repitiendo esa historia que estaba en mi mente, él decía, sí, y además me completaba el momento. Yo decía, esto es raro. Y digamos esa experiencia que nos estás compartiendo de tus pacientes como muy receptivos a la información que tú les das, tú la atribuyes a esa experiencia con ayahuasca, lógicamente. O sea, es como una habilidad nueva que tú empezaste a desarrollar a partir de la toma de ayahuasca, ¿cierto? Yo siento que la Notaste una habilidad, diferencia, digamos, en tu yo siento que, terapias. yo siento que la habilidad, y sí, hoy pienso que la habilidad siempre ha estado ahí. Ok, Yo como soy que de lo las que detonó de piensa alguna forma. Yo soy de las que piensa que todos los humanos tenemos una habilidad particular, solo que no confiamos en ella. Y en mi opinión personal, esa habilidad siempre estuvo ahí, pero solamente hasta la toma de ayahuasca yo la Bien, descubrí en su compañía. bien, Yo no creo que esto haya sido magia, yo creo que esto fue un descubrimiento que la planta me permitió visualizar y por supuesto, como esto no era algo que yo hubiera descubierto en mí, era totalmente escéptica conmigo misma, o sea, no me creía, mi autoestima cayó al piso. En Suiza, ya, después de esa sesión, yo le dije a mi grupo de trabajo, yo le decía: "Esto no es normal y yo no voy a trabajar esta semana que nos falta para regresar a Colombia. Llego a Colombia a buscar un psiquiatra. Esto no es normal". claro, Duré una claro. semana Tratabas molesta contigo. de pronto un poquito de encajar la experiencia dentro del esquema formativo que tú tienes, me imagino, Ujú, ¿no? ajá. Es algo que se sale un poco como de contexto y bueno, pero valiosísimo es que hayas sacado como un fruto tan positivo y tan productivo, no solamente para tu parte de desarrollo profesional, sino también como persona. Me parece que eso es clave en esa experiencia que nos estás compartiendo. Y ya, mire, ya un poquito para redondear, porque se nos está acabando el tiempo, ¿tú aconsejarías a una persona que está pensando ir a hacer una toma de yagé por primera vez? O sea, ¿le dirías a cualquier persona que lo haga? ¿Hay, digamos, algunos consejos que nos quisieras dar para alguien que quiera empezar a incursionar en este camino? Yo daría 3 sugerencias. Una, si la palabra yagé llega a ti por algún momento, por algún lado, y te resuena, inténtalo. Mi segunda sugerencia es, no te quedes con lo que escuchas sobre las experiencias de muchas personas. Hay una experiencia, ahí se escuchan experiencias positivas y otras no tan positivas. Mi sugerencia es vive tu propia experiencia. Nunca va a ser la misma de los demás. Siempre vamos a vivir una experiencia diferente. Ok, Y la tercera, la tercera sugerencia es una planta. Por ser una planta, es natural. Por ser natural, es tierra. Vivimos en la tierra nos alimenta. Y con esto cierro mi tercera sugerencia. bien, bien. Excelente, Yamile. Agradecerte por este tiempo que nos has dedicado y compartirnos esta experiencia tan personal, tan profunda y tan reveladora con la ayahuasca. Y bueno, finalmente invitar a nuestros escuchas a que sigan conectados a este su podcast Rumbo al Interior y próximamente esperen un nuevo tema así tan interesante como este. Y gracias por estar conectados y recuerden que su magia encanta.